Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat con alegría de Shalom, con la alegría de poder decir, tengo paz en mi corazón. Soy Sami Stashover, estoy en Brasil y tengo a dos compañeros de aventuras aquí conmigo. A pesar de la distancia, estamos cerca. Tengo a Benjamín Server en Israel y a Fabián en Argentina. Don Benjamín, ¿cómo andan las cosas ahí por Israel? Bien, tranquilo. De día todavía calor y de noche un poco más frío, pero no tan frío como mi querido hermano Fabián en Argentina. Fabián, te Bueno, ríes, debe ser bastante frío, ¿verdad? Lo que sucede es que Argentina es un país muy, muy grande, bueno, no tan extenso como Brasil, pero desde el extremo norte hasta el sur, y nosotros estamos en el sur, abajo de todo. Pero hoy es un lindo día, gracias al Señor, la temperatura ha tenido misericordia, y estoy muy, muy contento de verlos, y sobre todo de poder ingresar en este Shalom tomado de su mano. Wow, eres un poeta, Fabián. Queridos espectadores, queridos compañeros, hoy estamos hablando de Vayehi, es la última parashá del primer libro de la Torá, Bereshit, y es una parashá que empieza en Bereshit, Génesis 47 al 28, y va hasta el final, 50-26. La Haftará está en Melechim Aleph, Primera de Reyes 2, del 1 al 12. Brit Hadashar tenemos a Kefa Aleph, primero de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, y el Tehilim, el Salmo 41. Y esta parashá, compañeros, es una parashá que habla sobre la vida de Jacob, cómo Jacob vive por algunos años en Egipto, en familia con todos sus hijos, después de haber reencontrado a José, y hace una declaración antes de morirse, antes de ser recogido de una manera muy clara, mostrando su fe, y le pide a José que lo lleve para ser enterrado en la gruta de Macpelá, que es donde están enterrados sus padres y su abuelo. Fabián, ¿qué es lo que te gustaría compartir con nosotros de este texto? Bueno, estaba meditando en esos capítulos de Bereshit, estaba leyendo el capítulo 47, 48, 49, y hay algo que me llama poderosamente la atención de la actitud de Jacob. La misma actitud que habíamos visto o que se ve en la palabra en su papá Isaac y en su abuelo Abraham. Si bien él estaba tomado de una promesa, él sabía que sus huesos iban a regresar a Eretz Israel. Sin embargo, tanto él como su papá y su abuelo, ellos, según dice una carta que está en el Brit Hadashah, en Hebreos, capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, allí relata que ellos, si bien caminaban por esta tierra, andaban, comían, dormían, respiraban, sin embargo, los ojos de ellos estaban puestos en una ciudad superior. Dice la palabra en una patria celestial. Justamente tengo aquí, me gustaría leerles, son 2 versículos en la carta a los Hebreos, que está en el Brit Hadashah. Parecería que no tiene relación, pero tiene mucha relación con esto que estamos compartiendo. Dice que por la fe, Abraham, es decir, el abuelo de Jacob, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Luego dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Adonai. Si bien ellos habitaban terrenalmente en diferentes lugares, sus ojos, su vista estaba puesta en esa patria celestial. Igualmente en el caso de Jacob, él sabía muy bien y le hace prometer a sus hijos y a sus nietos, incluso a José, que una vez que él iba a partir de esta tierra, él sabía que el pueblo iba a regresar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, bajo juramento, les hace prometer que aún sus huesos iban a retornar. Ahí hay algo muy interesante, pero que luego quiero compartir, porque José, que también muere en Egipto, sin embargo, él les hace prometer a sus herederos que una vez que sus huesos estén allí en Egipto, que no lo entierren ahí. Él quería retornar a la tierra de sus padres. Y ahí hay algo muy interesante, pero vamos a dejar el suspenso. Nos dejas en suspenso, Fabián. Entonces, Benjamín, mata un poco del suspenso de Fabián. ¿Qué es lo que te gustaría compartir? Es verdad que la última parashá del primer libro, Bereshit, que habla de todo que empezó después de cuando empezó el pueblo de Israel, el pueblo judío con los patriarcas. Tenemos aquí en esta parashá cuando el final de la vida de Jacob, que es nombre también Israel, algunas cosas que él tiene que hacer antes de morir, muy importantes. El tercero patriarca de Jacob, venió las 12 tribus de Israel. Así todo el pueblo de Israel recorriente. Entonces, miramos las cosas que pasaron aquí, esta parashá, con Jacob, Vayhi, vivió, lo que tenía en su corazón para pasar para José, su hijo. Miramos qué interesante que pasó con él, porque así como Jacob no era el primogénito, el primero hijo, también su padre, Isaac, no era el primero hijo, pero lo segundo hijo ganó algunas cosas más bendiciones, vamos a decir así, algunas cosas más especiales. Entonces, así como Isaac, su padre, Jacob ganó la bendición, no siendo el primogénito, él también pasó, no para Reubén, que tenía vamos a pensar así, la primogenitura, pero después fue pasada para Yosef, pero la verdad no para Yosef, pero para hijo de Yosef. Yosef tuvo dos hijos, Menashe e Efraín, que si miramos por qué ellos tenían que ser también de las 12 tribus, sabemos que los hijos de José también hicieron parte de las 12 tribus, porque así eligió. Efraín, que es el segundo hijo, no el primogénito, él ganó algo más especial aquí. Entonces, él ganó el derecho a la primacía, de quedar a derecha en la bendición. Entonces, miramos que cuando hablamos de la derecha, es la bendición. Y aquí recibió Efraín.
algo más notable. Muy interesante eso, porque miramos que los hijos más nuevos ganaron la primacía. Así Isaac, Jacob y así el hijo de José, Efraín. Entonces ellos ganaron esta parte muy especial. También miramos que aquí esta parashá es una bendición para todas las tribus de Israel. Así todo el pueblo de Israel por las tribus recibieron la bendición, todos los 12. Y también seguramente la tribu de Yehudá, donde venía el Mashiach, Mashiach proveniente, el Mesías de la tribu de Judá, Yehudá. Entonces, aquí miramos las bendiciones para el pueblo de Israel antes de Jacob morir, todo lo que ganó para adelante todo el pueblo de Israel, y así miramos todo una parashá muy importante, profética también, porque aquí las bendiciones por territorio, por tierras, por prosperidad del pueblo de Israel, y así toda la parte de bendiciones para el pueblo de Israel está aquí escrito, esta parashá con Jacob, con José y con todos los hijos de Jacob, las tribus, cada uno ganando una bendición especial por su parte, por su misión. Así todo el pueblo de Israel ganó la bendición, cada uno por su parte, por su misión. Aquí miramos que cada uno tiene su misión para hacer, donde vivimos, donde estamos. También miramos en el libro de Reyes, que habla también sobre David, el rey David, cuando miramos cuando él pasa también la bendición para su hijo Salomón, que tuvo una gran importancia por la tierra de Israel como rey. Cuando Salomón reinó, no tuve guerra en Israel. Entonces miramos que pasó por un reinado muy fuerte, muy importante, con shalom, con paz. Esto es algo muy importante que pasó con el pueblo de Israel, la tribu de Yehudá, la tribu que es el Mashiach, el reinado, la paz, el shalom. También Shlomo tuvo la importancia de hacer el templo para consagración del Dios. Es muy interesante. Fantástico, Benjamín. Realmente haces una colocación importante. No siempre el primogénito va a ser el más importante. Pero estoy curioso, Fabián. Creo que ahora es tu vez de contarnos cuál es el misterio que querías contarnos. Porque si tú nos cuentas tu misterio, después yo les cuento a ustedes dos y a nuestros oyentes cuál es el misterio que yo tengo en esta parashá. Bueno, dije solo un suspenso, un misterio tal vez es algo más grande, pero Shaul, Pablo recibió muchos misterios, Juan también, el apóstol, pero antes de hablar de ese suspenso, mientras lo oía a Benjamín, sí, yo creo que en los casos que él mencionaba, qué importante es anhelar esas bendiciones como la anheló Isaac, como lo anheló Jacob, que aunque no eran los primeros, no eran los primogénitos, sino que hicieron su parte para recibir esas bendiciones. Yo creo que hay cosas que se pueden anhelar.
E incluso habló de Efraín, de Manasés y Efraín. Manasés era el primero, que entre paréntesis Manasés significa el que olvida y Efraín fructificar o el que da fruto. Yo creo que en el proceso de José fue importante desarraigar de su corazón todo el daño que le habían hecho sus hermanos, todas esas malas experiencias, más allá que él sabía que el Señor siempre estaba en control y estaba con él. Sin embargo, hubo cosas que todavía estaban en su corazón y las tuvo que entregar, simbólicamente como que las tuvo que olvidar para después poder dar fruto. Yo creo que esto también es algo que nos sirve mucho a nosotros, a los que están mirando, porque a veces puede ser que haya cosas arraigadas en nuestro interior, malos recuerdos, malos tratos, malas experiencias, cosas malas que nos hayan inculcado o que nos hayan dicho, y eso no nos permite dar fruto. Pero yendo al suspenso, hay algo que me llama la atención en el último versículo del último capítulo de Bereshit, allí en el capítulo 50, el versículo 26, que allí es donde termina esta parashá, que es Vayehi. Dice el versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y el versículo que sigue, el 26, dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Me llamó mucho la atención esto. Muchas veces lo había pasado de largo. Dice, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué interesante porque yo me imagino esa peregrinación, ese regreso, esa aliá. Pasaron unos 400 años hasta que el Señor levanta a Moshe. Y yo me imagino que Moisés, tal vez de chico que jugaba cerca del palacio, ahí de Faraón, porque es donde él vivía, seguramente siempre miraba ese ataúd, siempre miraría quizá con la inquietud de saber qué había ahí adentro, hasta que se enteró que ahí estaba el cuerpo de José embalsamado. ¿Y saben lo que es? Lo que me llama mucho la atención, que en ese regreso a la tierra de los padres de Jacob, a ese regreso donde José había profetizado que iban a regresar, en el desierto sabemos que las condiciones climáticas, de día hace mucho calor, de noche hace mucho frío, en el desierto hubo murmuración, en el desierto se levantaron contra el Señor, incluso tuvieron conflictos internos. Seguramente todos los que hicieron ese viaje padecieron en parte la inclemencia de lo que es un desierto. Pero los únicos que no padecieron fueron José y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos ya habían muerto, sin embargo, sus huesos. Y aquí quiero detenerme un instante, porque Yeshua dijo, aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la ganará o la salvará. Yo creo que el Señor nos quiere enseñar a morir o a despojarnos de aquellas cosas que permanentemente nos hacen sufrir, nos hacen estancar, nos detienen, no nos permiten avanzar. Y me llamó mucho la atención esto, el cuerpo de José embalsamado. O sea que podemos pensar que la momia de José fue la que entró a Eretz Israel. Eso quería compartir. Ustedes dos hoy me dan realmente una clase importante, pero yo les voy a hacer una pregunta que de repente pongo en cuestión el tamaño de nuestra fe. Y lo digo por lo siguiente. En Bereshit 49, el capítulo 49, Jacob da las bendiciones a sus hijos. Y en el versículo 16, los versículos 16 y 17, él bendice a Adán. Pero el versículo 18 es así como una parada para juntar fe en la salvación. El versículo 18 dice, y tu salvación espero, oh eterno. Eso para mí es más una de las declaraciones de fe
que tenemos que poner de manera muy clara en nuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Salvación. ¿Qué me dices, Benny? Es muy interesante que también así está escrito en Pedro, primero libro de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Si miramos el versículo 5, habla verdaderamente por el poder de Dios mediante de la fe para alcanzar la salvación. Solamente por fe, solamente porque creemos que ese Dios maravilloso, poderoso, es un Dios que danos la salvación por la fe, no por la razón humana, no por el entendimiento humano, por la fe que creemos en este Dios poderoso, que por amor, este Dios pasó Yeshua para hacer el corbán de Pesaj, el sacrificio, por el sangre, reconocemos Él, salimos perdonados. Esta salvación por la fe tenemos, es muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que llevar todos los días caminando por esta fe que es incorruptible, una fe verdaderamente que tenemos que saber que por esta fe, no por la razón, lo entendimiento humano, por la sabiduría humana, pero por la fe que tenemos. Fantástico, fantástico. ¿Y tú, Fabián, cómo ves esta colocación de Jacob y con lo que Benny sumó ahora de contenido? Definitivamente muy interesante. Justo estaba buscando aquí en Primera de Kefas, de Pedro, capítulo 1, y me impacta cada versículo de lo que dice ahí. Incluso estaba leyendo recién que nuestra fe va a ser sometida justamente a prueba. No es que decimos tengo fe y nos podemos quedar cruzados de brazos, porque sabemos que estamos en tiempos muy delicados, tiempos muy especiales, donde creo que constantemente nuestra fe está siendo sometida a prueba. Aquí incluso dice mucho más preciosa que el oro. El oro es algo que perece, sin embargo, nuestra fe va a permanecer siempre que nosotros nos encarguemos de cuidarla, de alimentarla. Incluso creo que esto que estamos compartiendo nosotros, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y oír palabra de Adonai, el hecho de estar compartiendo palabra, y aquellos que están oyendo están recibiendo fe. Ahora, creo que es fundamental depositar la fe en la dirección correcta. Hay muchas personas que dicen tener fe y de hecho tienen fe. Algunos en dioses con minúscula, otros en imágenes o en trozos de madera talladas o de yeso o de metal que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Qué importante es depositar nuestra fe en el lugar correcto, en la persona correcta. Estamos hablando justamente de aquel que vino a suplantarnos, a ocupar en realidad nuestro lugar, a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Estamos hablando de Yeshua HaMashiach. Él es verdaderamente el Mesías que narran las escrituras desde la Torá, los Neviim, es decir, los profetas, los salmos. En las fiestas, en cada una de las fiestas, podemos ver la figura de Yeshua, del Redentor, y también en este ingreso al Shabbat. Él es nuestro Shabbat. Por eso, qué importante es alimentar nuestra fe en Él. Toda la verdad. Y cuando miro los versículos adelante de lo que tú dices, Fabián, a quien no habiendo visto, amamos. Qué cosa fantástica. No lo vimos, pero lo amamos. Y tú pusiste de una manera muy clara en dónde ponemos nuestra fe. Y
A mí me gusta mucho decir, ¿quién es tu Elohim? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Para no dejar duda que mi Dios es el Dios que me pidió que tenga fe para que camine adelante. Y es exactamente lo que nosotros gustaríamos de compartir con ustedes, nuestros youtubers espectadores, en este Shabbat. Vallejí, que tú también puedas decir, y vivió. Y vivió cada uno de nosotros, andando en la fe que tenemos, como fue declarado por Jacob y como en primera Kefa acabamos de ver. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es la seguridad de que Yeshua HaMashiach dio su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí en este Shabbat, aprovechando su shalom. Y este shalom es un shalom especial, excede a todo entendimiento. Que tengan un Shabbat de alegría, un Shabbat de shalom, y nos vemos la semana que viene. Shabbat shalom para todos. Shabbat Shalom. Shalom. Hazak, Hazak, Benitchazek. Fuerte, fuerte, fortalecidos. Amén.